legal para atenderlo esta mañana con nuestra querida amiga licenciada Ivette Montes. ¿Cómo está, licenciada? Gracias, Fernán. Estoy muy bien este año nuevo. ¿Y ustedes aquí? Estamos súper bien, esperando aprender mucho contigo, porque siempre aprendemos mucho contigo de asuntos legales. Y yo creo que el tema de esta mañana está espectacular. Pues sí, estábamos hablando y yo pensaba que estamos comenzando el año y muchas personas tienen estos planes, están haciendo las agendas, y yo creo pertinente, ¿verdad? De hablar de las cosas que no debemos dejar para muy tarde. Y esto, quiero hablar con ustedes sobre el reglamento interno de las iglesias y los ministerios. ¿Qué es eso? Toda institución tiene un orden, tiene un libro donde dice, se describe, ¿no? Y de alguna manera presenta quiénes somos, para dónde vamos, por qué existimos. Pero yo lo comparo con esa constitución, ¿verdad? Cuando hablamos en este país, ¿cuál es la constitución? Pues mire, eso es lo que rige básicamente este grupo, ¿verdad? Y yo le contaba, yo estuve en el 2017 en una conferencia de un concilio bien grande en este país y hablábamos y casualmente estuve hablándole y el lema era que no nos ganemos el mundo sin perderme yo. ¿Cómo ganarme el mundo sin perderme yo? Este era el tema a esa pastoral. Y trataba mucho con aspectos bien importantes que todo el mundo sabe que tiene que hacer en su vida personal y muchas veces los líderes procrastinamos cosas importantes en nuestra vida personal, ¿verdad? Pero lo llevábamos a que muchos líderes en la historia le pasó eso. Se ganaban al mundo, pero en sus familias habían una crisis muy grande. Y hablé de eso y hablé de la organización y todo lo que ocurre en el ministerio. ¿Y sabes qué? No pasó una semana que el que me invitó a esa conferencia lo demandaron a la iglesia, lo demandaron en su carácter personal, lo demandaron a la que da escuela bíblica, y yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Pero ¿cuál fue el punto neurálgico? Que lo demanda una persona que está visitando con su esposa la iglesia y a la hora de la verdad no tenían cómo manejar el asunto de esas visitas que llegan y de momento tú no sabes por dónde agarrar ese sartén. O eres miembro, o eres visita, o qué. Y yo por eso quiero decir las cosas que dejamos para tarde. En ese momento hubo una crisis grande en esa familia. ¿Por qué? Porque él no había un seguro. Así que tenía él y tuvo que pagar su representación legal, el concilio, la iglesia, tenía algún seguro muy limitado. ¿Y quién pagó el seguro de la viejita que daba escuela bíblica? Nadie. Demandada por una mujer que no quería que su hijo le diera escuela bíblica. La señora, ¿por qué? Porque supuestamente cuando ellos se separaron, se enamoriscó, pues con el esposo, pareja, esposo, lo que fuese. Y esos son los hechos que tú dices, pero ¿cómo yo voy a manejar esto? Bueno, no podemos dejar para tarde los asuntos de organización. ¿Cómo vamos a manejar nosotros asuntos de finanzas, de membresía? Primeramente, ¿quiénes somos? O sea, porque cuando tú entras a una organización, tú tienes que estar claro quién eres tú, para qué yo existo. Y el reglamento interno, la constitución, eso es un documento, no es para el gobierno, es para el público general en su día, para guiarte. Es la manera, es el formato de gobernanza interno. En tu experiencia, ¿verdad? Para ir acomodando a los oyentes, estás refiriéndote a los estatutos corporativos que le dan razón de ser a esa corporación sin fines de lucro que se llama Iglesia Tal, con un nombre. Bueno, como usaste un montón de términos muy técnicos, yo tengo una licencia de abogada y yo tengo que disectar un poco. Primeramente, en nuestro país yo no tengo que ser ninguna corporación para yo ser un ente que me dedique al asunto de la religión o los asuntos de fe. Yo no tengo que ser corporación. Para ser iglesia no tengo que ser una corporación sin fines de lucro. Yo no tengo que ser corporación sin fines de lucro ni nada. No. ¿Por qué? Porque hay unos estatutos constitucionales que nos dicen
el Estado no se va a meter con los asuntos confesionales de la iglesia de los que viven en este país. Pero entonces el consejo tuyo no me requiere, bajo el consejo tuyo, yo no necesito ser una corporación sin fines de lucro para ser iglesia, pero necesito unos estatutos que digan quiénes somos en lo interno, o sea, que nos describan. Porque la gobernanza interna es lo que reclamamos cuando decimos no te metas aquí porque yo tengo una jurisdicción que nosotros como país, como sociedad, no te hemos dado gobierno para que me digas en quién yo voy a pensar, a quién yo voy a adorar. Por eso es que es tan importante tener ese manual, esa constitución, quién yo soy, qué yo hago, qué yo permito, qué yo no permito en esta fe. Por eso es que el gobierno, cuando viene este asunto de la pandemia, dijo, ¿cuáles son tus estatutos? ¿Dónde en tus estatutos tú dices? Y en tus puntos doctrinales que la vacuna no te la vas a poner. Sí, ¿qué es lo que tú crees? ¿Tú quieres una exención religiosa? Ok, pues yo pensaría que no debió llegar allí, pero como vivimos en sociedad, hay unas decisiones de tribunales de mucho tiempo del Supremo que dicen, yo no tengo que pertenecer a ninguna institución para yo adorar a un Dios supremo o a lo que yo considere. Lo que vamos, porque tú me dices, adiós, pero ¿por qué me estás diciendo? Ahora me estás diciendo que no necesitas. Sí, yo también tengo algo. No, dos cosas pasaron. Que cuando las personas entran en sociedad y quieren compartir y hacer negocios y hacer unas gestiones, que el gobierno te pide, que el banco te pide unas cosas, que tú quieres influenciar a una gente y los donantes o una institución, vamos a decir que algunas tienen exención por los dineros que reciben, pues te dice, pues tú tienes que cumplir con unas cositas. Uh-huh. Tú puedes coger el método corporativo, pero casualmente en el 2020 a finales hubo una enmienda a la ley de corporaciones y creó, eso es otra conferencia y eso es otro tema un día, creó lo que se llama el puesto eclesiástico, que aunque pasen, tú tienes una organización y tú dices, yo no quiero involucrarme siendo corporación, porque hay muchas maneras de asociarse. Yo quiero crear un puesto eclesiástico y ya venga Juanito, ya venga Juanita como pastor, como líder, eso va a seguir esta institución y todos los bienes y todos los assets van a seguir con la independencia de que yo no voy a tener que entregarle ni decirle nada al gobierno, solamente una parte de un registro. Así que eso fue a raíz de todos estos elementos que la misma pandemia propulsó. ¿Por qué? Porque le decíamos, ¿cómo tú me vas a decir a mí cuándo voy a cejar y cuándo voy a entrar? Todo eso llevó al cambio de que las instituciones, los pastores, los líderes eran agencias o instituciones esenciales para hacer su trabajo. Uh-huh. Y ese era un método que no se había hablado mucho en Puerto Rico, se enmendó la ley de corporaciones para crearlo. Pero volviendo al principio, yo necesito saber a quién yo voy a amonestar, uh-huh, a quién yo voy a compartir información privilegiada en una organización, cuáles son los mecanismos en los cuales mi fe, en este caso una fe, yo la voy a propagar o los objetivos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el modelo de formación, que es lo que tú me estás diciendo, eso yo lo tengo que tener ahí. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo no voy a hacer? ¿Qué mis afiliados van a entender que no van a permitir en su fe? Por eso es que el gobierno decía, pero ¿qué es lo que permite tu fe? ¿Cuáles son los cánones? ¿Por qué tú no estás dispuesto a hacer esto por tu fe? Pues tú se lo decías, ¿por qué? ¿Qué tenía que tener doctrina, esta iglesia? ¿Cuál es tu doctrina? Te preguntaban. Porque pusiste de ejemplo una demanda de esta pareja que iba a esta iglesia, de repente se separan, de repente el caballero se junta con la que daba los estudios bíblicos a los nenes, ella demanda a la iglesia. ¿Qué tenía que tener la iglesia escrito para defenderse mejor cuando llegó eso al plano legal? Okay. ¿Dónde esta mujer los encontró al descubierto? ¿Quién es miembro y quién no es miembro? ¿Por qué? Porque hay unas decisiones de los tribunales en materia de daños y perjuicios que dicen en una institución, tú vas a amonestar y tú vas a aplicarle las reglas y reglamentos de tu institución a tus miembros. Si cuando una persona es una visita, tú dices, yo no estoy aquí sujeta. Yo no he firmado nada. Es más, yo no he acordado nada, no tengo que firmar nada, yo no soy nada, yo soy una visita. Tú me difamaste, tú me dijiste cosas que me causaron daño. Otra cosa es que tenga o no haya tenido
o no haya prosperado una demanda, eso es otra cosa, porque parecería una locura, pero a la hora de la verdad, cualquier loco como esa persona, que no era miembro, que era una visita esporádica, estaba, según me cuentan los hechos, más de 6 meses iban, no estaban ni casados, pero tenían un hijo, y de momento se separan, y de momento ella se regresa a la iglesia. Eso es lo que quiere decir, es que tú no tienes control de lo que tú, con la gente que tú estás interaccionando. Y una de las decisiones de los tribunales dicen que tú puedes dar, de alguna manera, ¿verdad?, entrar en materia de las reglas y reglamentos internos me van a aplicar en materia de yo poderte dar disciplina, amonestaciones, reglas, como todo. Tú estás en una institución, en una corporación, en lo que tú quieras, y los niños escuchan, y tú dices, estas son las reglas, o en la misma policía, este es el uniforme, por dar un ejemplo, y tú violas eso, pues entonces tú vas a tener, yo te voy a expulsar, yo te voy a hacer esto, o no vas a cobrar, como si fuera un trabajo. O sea, ¿por qué tú tienes un manual de empleado interno? Porque hay unas reglas y hay unos asuntos que te compelen a cumplir. Yo no puedo discriminar, yo no puedo hacer eso. Pero las instituciones eclesiásticas tienen esa gran diferencia de que tienen una misión que no puede ir cualquiera. Hay decisiones locas en muchos estados, pero lo primero y principal es que te definas quién eres. ¿Por qué? Aquí viene una legislación que me provoca y me obliga a hacer unas cosas, y yo puedo decir, es que yo no puedo ir contra mis reglamentos. Eso pasó con la capellanía cuando aquí empezaron a cambiar las reglas de casamiento. Fuimos los únicos que pudimos ir al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos a decir, esta organización no acepta que le impongan que haga esto, aunque tú quieras decir que porque le das que una licencia estatal lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, ese es el argumento entre la libertad religiosa y la imposición de un mandamiento gubernamental. A la hora de la verdad, tú no puedes reaccionar cuando tienes el problema en la casa. Exacto. Este es el punto. A eso yo iba, o sea que las iglesias que no están bajo corporaciones, o las que estén también, tienen que estar renovando este bylaw constantemente. Tu reglamento, volvemos. ¿Desde cuándo no se revisan? Hay iglesias que no revisan eso hace No, tiempo. hay iglesias que no tienen ni una cuenta de banco abierta. ¿Ah, no? Wow. No. La informalidad es tremenda. O sea, tú recibes, tú pides, tú haces muchas cosas, pero tú das cuenta de cómo eso se va a manejar. Primero, si tú no tienes ni una cuenta de banco, lo dudo. Así que, ¿quiénes somos? ¿Qué aspiramos? ¿Cuál es la base doctrinal? De alguna manera, el modelo de formación te va a ayudar, pero no es lo decisivo. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a incorporarse para adorar a Dios o para hacer un ministerio de ayuda. ¿Pero conviene o no conviene? Volvemos. Cada persona en su momento tiene que decidir, pero si yo estoy establecido, recibiendo gente, bregando con niños, dando e invitando público a que vengan mis facilidades, sí. Pues claro que yo tengo que tener eso. ¿Por qué? Porque es lo que te puede identificar como yo no hago esto o yo hago esto. Tú estás imponiéndome algo que va en contra de mi creencia. ¿Y cuál es tu creencia? Pues la Biblia. O sea, estas son cosas muy genéricas. Ahora mismo, ¿qué pasó? Sí. Los pastores y los líderes que en su manual de empleado, de constitución y reglamento de su organización, dijeron, nosotros no apoyamos la libertad del individuo de escoger y decidir unos asuntos relacionados a su salud y menos impuestos en sus cuerpos y menos a sus hijos menores. Pues así mucha gente enmendó un reglamento, incluyó esa cláusula, y eso fue lo que ese pastor estaba dispuesto a firmar y decir, en mi congregación, esta es nuestra regla de fe en esta área. Así que, si tú vas a dejar, ¿verdad? En la parte que me preguntaste del ejemplo que di primero, hay una sección que tú tienes que decir quién es el miembro. ¿Por qué? Porque te puedes ¿Quién es miembro y quién es visita? Exacto. Tiene que estar definido. ¿Y qué va a pasar con un miembro? ¿Y qué va a pasar con una visita? Yo no sé. Otro ejemplo común, Ivette, te pregunto, supongamos que mi esposa y yo no estamos casados y estamos en una relación consensual. Ajá. Vamos a esta iglesia.
partieron de la premisa que estábamos casados. Nadie nos preguntó. Ajá. Y al cabo de 2 o 3 años somos líderes allí de matrimonio. Hay una presunción. Y de repente a los 3 años se enteran de que no estábamos casados. Y el pastor nos dice, mira Juan, te tengo que remover hasta que tú te cases. Y a mí se me ocurre decir, me estás creando un daño a mi reputación, me estás removiendo de la posición de liderato, esto me hace sentir mal, te demando. El hecho de que la iglesia no lo haya tenido por escrito, el requisito de un líder para ser líder, me da pie a demandar, y en el ámbito legal puedo probar daño más fácil. Bueno, claro, porque ahí venimos. Aquí depende. ¿Le pagabas? ¿Recibía estipendio? O sea, ¿cuál era la relación que ese líder, porque una cosa es líder, pero los líderes regularmente depende de la cantidad de gente que tú manejes. No es lo mismo una iglesia de 5,000 que una iglesia de 60. Pero aún la de 60 y la de 5,000 se tienen que arreglar. ¿Por qué? Porque hay una ley en Puerto Rico de voluntariado. Y tú, porque alguien va a una iglesia y me limpia la iglesia toda la semana, tú no me vas a decir que es que eso es un hermanito que me ayuda. No, porque lo más probable está ahí todos los días, y así mismo hay muchos más, y básicamente se convierte en un empleado de la institución. Si cumple diferentes tipos de horas, se convierte en un empleado. El punto es que, mire, vamos a organizarnos, porque nosotros tenemos potencialmente, yo he bregado con concilios con demandas de gente que dicen, yo soy empleado del concilio. Por esto, porque me obligan a esto, Porque... Bueno, ahora la verdad, en los tribunales y en las reclamaciones como esta, nadie gana. Pero licenciada, por ejemplo, en el caso que Juan presenta, si eso no estaba estipulado legalmente, ¿verdad? En la constitución de la iglesia y demás, una posible defensa del pastor no sería la misma Biblia. Lo que pasa es lo que postula. No, ¿por qué? Lo que pasa es que ustedes mismos han visto en estos últimos 25 años. O sea, no puedo decir, mi regla está aquí. Lo que pasa es que hay Biblias que dice que la Biblia del arcoíris. ¿Cuántas Biblias, interpretaciones bíblicas? Tú tienes que decir qué tú crees del matrimonio, okay, o cuáles son los requisitos para los líderes o para tener una posición de liderazgo aquí. Complicado. ¿Qué va a pasar después si te dan la primera, la segunda, lo que sea? O sea, para eso es el reglamento interno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, es un documento eclesiástico, pero es un documento jurídico. ¿Por qué? Para cuando lo necesites, porque para cuando lo necesites no te vas a poder inventar la manera en que trataste lo que tuviste de frente, porque por algo es que no sabías el proceso, porque no había ninguno. ¿Y es público ese documento? Eso no es público, eso es público a quien tú se lo quieras hacer público, porque eso es un documento interno. Y volvemos, depende qué tipo de organización tú te quisiste manejar, formación, ¿verdad? ¿Qué formación jurídica? Si es asociación, ustedes no se acuerdan, hace como 30 años o 40, todo era asociación evangelística asociación evangelística, y ahora no es así. De momento fue corporaciones, y vuelvo y te digo, hubo un cambio ahora, nuevo, eso no lo sabe tanta gente, porque no, el que no necesita algo, pues no sabe que existe, porque no lo necesita. Pero ese documento le va a llevar para manejar empleados si los tiene, voluntarios si los tiene, visitas, son directrices administrativas, directrices organizacionales, directrices para manejar los patrimonios de la iglesia. Cada vez sabemos que mucha gente está manejando dinero y pidiendo dinero para actividades y para desarrollo en la iglesia. Pues cuánto más, si tú me dices a mí que tú estás pidiendo porque tienes una iglesia que va a ser un edificio de 2 millones o de 500,000, tú tienes que tener eso, o sea, tienes que tenerlo a la mano. Al pastor lo demandaron, se tuvo que defender con lo que empecé, tuvo que defender con su chavo. Correcto. Y estaba llorando porque no había un seguro allí para eso, para los oficiales. Ay, o sea, que las iglesias deben tener sus asesores legales. O sea, el que no lo tenga, si hubiese perdido la demanda, también pagaba los daños de su bolsillito. Claro, claro. Ay, bendito. Papá. A mí me daba pena con la señora que daba escuela bíblica, porque no había nada. Ella tenía que, sálvese quien pueda. Entonces nosotros tenemos que ser más responsables que eso. Por eso digo, las cosas que dejamos para muy tarde, o sea, el reglamento interno de una iglesia, de un ministerio, tenemos que estar a la orden. Hay protocolos de intervención que no están tampoco en las iglesias. Y mi problema o mi
¿verdad? Mi comentario es que las iglesias son los lugares donde mayormente tú invitas a gente a ir. Claro, claro. Sí. Pero si tú no estás listo para aceptar todo lo que eso implica, pues eres ingenuo y te vas a despertar con esto. Así que, nada, si quieren más información, tenemos en el blog, ibetmontes.com, yo tengo un blog de ¿verdad? Unos pasos, una guía mínima, pero obviamente podemos ayudarle con eso, pero es bien, bien importante porque esto le va a ayudar a facilitarle la gestión de administrar esta gran obra a usted y a las juntas de gobierno también. ¿Dónde le llamo, licenciado? ibetmontes.com, website, y 787-246-2404. 787-246-2404. Y sí, cualquiera puede reclamar aunque no tenga derecho, pero tú tienes que tener la defensa lista. Exactamente. Gracias, licenciada. Tremendo tema esta mañana, ¿eh? Sí.